Gracias a todos en esta noche. Vengo con un equipo de México. Hemos determinado ganar a México para Cristo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo sé que pronto lo ganaremos. No nosotros, Cristo lo ganará. Amén. Me acompaña mi amada esposa. Y déjame te comento que estoy muy contento. Nosotros el día miércoles en la iglesia hacemos el movimiento de la palabra. Y hablé el día jueves con mi hijo y le dije, oye, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo se han sentido? Y me dijo, papá, no te preocupes. Si quieres estar otro mes, no te preocupes. Nosotros estamos bien. ¿Amén? Entonces, yo estoy contento. No tengo ninguna presión. Estoy muy contento y puedo quedarme otro mes. Amén. Mi esposa es la que no me dejaría, pero yo me puedo quedar. Quiero darle las gracias al pastor Lenny y a todos los hermanos que nos han atendido excelente. Desde la vez pasada yo quedé impresionado. Yo vine hace 7 meses a escuchar el mensaje aquí y yo quedé impresionado. Primero, porque me llevé bien grabado en el corazón que Jesús era el Cristo. Eso fue lo que más me impactó. Y segundo, que me sentí como en mi casa. Me atendieron como en mi casa. Me sentí que estaba en México. Y ahora con el mariachi, imagínense nada más. ¿Verdad? Dios es bueno. Dios me complace. Igual que a todos ustedes. Amén. Eso es lo que yo les quería comentar. Estamos trabajando ahí en León, Guanajuato, del lado norte, casi pegado con Guadalajara. Y Dios está haciendo grandes cosas. Y yo pienso que Dios no miente. Y Él dice que lo que empieza lo va a terminar. ¿Sí o no? A mí lo único que me toca es determinar hacer lo que he hecho, dar mi vida y dar todo por Jesús el Cristo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Ya lo demás Él se va a encargar, dónde me ponga, con quién me ponga y hasta dónde me lleve. Me impresionó el hermano que dijo que él tenía más de 60 años. 60 años y lo que le sobraba o lo que le restaba de vida era para servirle a Cristo. Imagínense un jovencito como yo. Tengo todavía muchos años por delante, si Él lo permite. Amén. Quiero dar paso a la palabra. Quiero que me acompañe a orar. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gracias te doy por esta revelación que vino a mi vida. Te pido, Señor, que hoy, esta noche, no sea una prédica más, que sea una revelación plena, Señor, de tu Espíritu, hablando al corazón de cada uno de los de aquí, Señor, sabiendo que ya te conocen como el Cristo, pero que aún me falta más y más y más aprender de ti. Hoy menguamos, Señor, nosotros para que resaltes tú. Hoy nos hacemos menos, Señor, para que tú seas más grande. Y yo te pido, Padre eterno, que tú seas el que hable por medio de mi boca. Yo te daré siempre, siempre la honra y la gloria a ti, Padre. Amén. Quiero que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 32. Este versículo me encanta, no sé a usted, pero me encanta, porque hoy de lo que voy a hablar es del amor tan grande de Cristo. Dice la palabra del Señor: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con Él también todas las cosas? ¿Para qué las pides si ya las tienes? ¿Para qué las anhelas si ya las tienes?
La cuestión nada más es que creas en Él. Que creas en Él como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Acompáñame ahí a Marcos 10:45. Me dices amén. A mí me dijeron que en esta iglesia decían amén, aleluya, que los hermanos de Guatemala tenían fuego en el corazón. Amén. Y del Salvador también. Amén. Dice la palabra del Señor: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Algo de lo que me impresionó fue cuando leí lo que dijo: rescate, rescate. Y a mi mente vino algo sorprendente. ¿Por qué digo algo sorprendente? Porque si tú te das cuenta, cuando alguien está padeciendo de un secuestro, se requiere rescatarlo. Y ese rescate cuesta mucho. Y el Señor de tal manera vino a servir que vino a rescatar. Pero si hacemos una similitud como un ejemplo, un secuestrado cuando está pasando por esa situación, él está sometido, está atado, está cegado. ¿Qué diferencia hay entre los que están afuera? Necesitábamos ser rescatados. Hoy en día, la humanidad está secuestrada por Satanás. La humanidad en realidad está secuestrada por Satanás. Pero sabemos que ya se pagó. Ese rescate ya fue efectuado por Cristo y ya se pagó. ¿Pero cómo se pagó? En la cruz del Calvario. Ahí se pagó. Ahí se pagó. Estamos libres de cualquier penalidad del pecado. O vivimos libres de cualquier penalidad del pecado siempre y cuando creamos que Jesús es el Cristo. Yo se lo digo a muchas personas: el nombre no te salva. El nombre no te salva. Lo que te salva es lo que hizo en la cruz por ti y por mí, como el Cristo, el ungido de Dios. Eso es en realidad donde se encuentra la salvación. Dice la palabra del Señor: así que si el Hijo os libertare, serás verdaderamente libre. Libre de esas ataduras, de esa cegadura, de todo eso. Porque el enemigo se ha encargado de poner ese entenebrecimiento. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo se ha encargado de poner ese entenebrecimiento para que no nos resplandezca la gloria del Evangelio de Cristo. Por años ha cegado a la iglesia, no revelándose esta palabra de que Jesús es el Cristo. De modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y entonces, como dijo el pastor Jan, entramos al reposo. Entramos al reposo. Cuando dice ahí mismo, en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre, ¿quién lo describió como el Cristo? Pedro. Mateo 16:13. ¿Quién dicen los hijos del hombre que es quién dicen ellos que es el Hijo del Hombre? Y uno solo se le reveló: tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces ese Cristo es el que hoy ha venido a servir. Ha venido a servir y a rescatarnos de esa esclavitud, de esas ataduras, de ese entenebrecimiento. Y así lo asimilé yo, como cuando alguien está privado de su libertad. Cuando Jesús enseñaba, no solamente hacía una acción buena, y no hablaba de bondad, porque la bondad era Él. Él era la bondad. Jesús no enseñaba una verdad, Él era la verdad. Él era la verdad. El que podía traer salvación a mi vida. Él era la verdad. Jesús no solo sanaba a los enfermos, Él le mostraba que era la vida que el enfermo necesitaba. Eso era lo que Él le mostraba. Él no lo veía como que iba a ser el milagro. Él estaba diciendo que Él era la vida que el enfermo necesitaba, la vida eterna. ¿Cuántas veces las personas van a la iglesia? Llegan buscando su milagro. Son sanados, se van de la iglesia y se van todos confundidos creyendo que por el milagro ya tienen vida eterna. Y están equivocados, porque van a morir tarde o temprano. Pero Cristo es lo que les quería enseñar, que no nada más era la sanidad, que Él era la vida eterna por medio de ¿qué? De las señales. Eso era lo que era Cristo. Jesús no solo predicaba un evangelio, Él es el evangelio que se tiene que predicar hoy. Él es el evangelio que tenemos que predicar hoy. Jesús es el Cristo. Él es el evangelio de la Biblia. Él es la esencia. Él es el núcleo. Nosotros podemos ver el sol. El sol en todo su resplandor, el sol alimenta con sus rayos de sol la tierra y sabemos que la tierra tiene vida por el sol. Pero dentro de ese sol hay un núcleo, que si ese núcleo fallara, entonces no habría nada. Y la Biblia nos dice claramente, los 66 libros nos hablan claramente que se habla del Cristo. Pero necesitábamos el núcleo, la esencia. Y la Biblia nos instruye correctamente en muchas áreas. Nos dice claramente que seamos buenos hijos, que honremos a nuestro padre, a nuestra madre. Nos enseña que hagamos buenas obras por las viudas, por los huérfanos. Pero hay una esencia, y esa esencia está en Juan 20:31. Yo sé que todos ya la saben aquí, pero me gustaría repetirla. Y estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, y creyendo en Él tengas vida eterna. Amén. Algo de lo que me impresionaba del pastor. Gracias, hermano. El pastor, a mí me agradó mucho lo que hizo. Cuando él dijo eso, lo que yo hice fue levantar mis manos y decirle al Señor: Señor, escudriña mi corazón. Y si hay algo en el cual yo estoy confundido todavía, quita toda esa confusión. La más pequeña que pueda estar en mi corazón, quítala de mi corazón. Porque yo necesito nunca desconfiar de que Jesús es el Cristo. Si hay alguna duda, quítala, le decía yo al Señor. Porque yo estoy plenamente seguro que este es el evangelio correcto. Y que con este evangelio se puede salvar al mundo. En México hay un dicho. Dice ese dicho:
El que no vive para servir, no sirve, ¿para qué? Para vivir. Nosotros necesitamos vivir para servir a Cristo. Necesitamos vivir para servir a Cristo. Él nos puso el ejemplo. Él no vino a servirse de nosotros, Él vino a servirnos. Y si nosotros determinamos en realidad servirle, téngalo por seguro que la evangelización se va a cumplir en nuestros días. Yo no sé, pero yo arde mi corazón por la evangelización mundial. Todos los días me paro en la mañana y en vez de orar y decirle, Señor, hoy voy a tener comida como lo hacía antes, Señor, hoy que vengan mejores ingresos, ¿sabes qué hago? Me levanto y lo primero que le digo, Señor, prepara la tierra fértil, porque hoy, ahí voy a sembrar. Ahí voy a sembrar el día de hoy. Y salgo de mi casa totalmente despreocupado, porque estoy preparado para ir a sembrar. Amén. La gente se está perdiendo. La gente se está perdiendo. Hace unos días, ya tiene un poquito de tiempo, yo tengo un trabajo secular, soy mecánico de autos. Y recuerdo que una ocasión fui a comprar una refacción y me atendió una señora. Y esa mujer estaba en llanto, estaba muy mal. Y yo llegué, platiqué con ella y le dije, ¿qué le pasa? Y ella me dijo, mire, si le platico todo lo que me está pasando, es un caos mi vida. Y le dije, platíqueme con confianza, si en algo le puedo ayudar, yo le ayudo. Y ella me dijo, se fue mi marido, me dejó con muchos problemas de pagar aquí en la refaccionaria, tengo tantas circunstancias difíciles y mis hijos los estoy llevando a la escuela sola, y me platicó todo lo que le estaba aconteciendo. Y entonces yo le di el plan de salvación que los hermanos coreanos nos habían enseñado. Y yo le dije claramente, tu problema no es que se fue tu esposo, tu problema no es que tienes que pagar las refacciones que quedó a deber, tu problema no es lo que te está aconteciendo, tu problema verdadero es que estás apartada de Dios. Ese es tu verdadero problema. Y cuando esa mujer lo entendió, esta mujer recibió a Cristo en su corazón, llena de lágrimas. Y luego ella me dijo a mí, ¿pero tú quién eres? Y yo le dije, yo soy un pastor, predico la palabra de Dios. Y ella me dijo, no, es que tú eres un ángel. Le dije, no, soy un pastor. Y ella me dijo, es que tú tienes que ser un ángel, porque yo en la noche, le dije al Señor ayer en la noche, estaba yo hablando con el Señor, con Dios, y le dije, si mañana no hay una señal, no hay algo que en realidad cambie mi vida, yo me voy a suicidar. Y entonces cuando llegué yo y ella recibió a Cristo, dijo, pastor, váyase tranquilo, le prometo que no me voy a suicidar. No le da gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos valorar, porque Él se entregó por nosotros, Él dio su vida por nosotros. ¿Y qué estoy haciendo yo? Señor. Ese es el llamado que tenemos en realidad. Ese es el verdadero llamado, es la verdadera cuestión por el cual fuimos engendrados. Claramente nos lo muestra en Génesis 1, 26 y 27. Seres espirituales para ganar almas. ¿Para quién? Para Cristo. Para Cristo. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 15, dice el Señor, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuántos lo aman? Gloria a Dios. Yo lo amo con todo mi corazón. Vivo para Él. Determiné dar mi vida para Él. Es complicado, ¿sí o no? Pero no imposible. Hace unos días, estoy en el equipo con el pastor Roberto Cetina.
Estábamos en San Miguel de Allende hace casi 15 días. Y exactamente cuando estábamos compartiendo el seminario en San Miguel de Allende, recibí una llamada. Yo vivo en la ciudad de León, Guanajuato, y mi madre vive en México, Distrito Federal. 5 horas de camino. Y cuando recibí esa llamada, yo estaba dando el seminario y me dijeron: tu mamá la están operando de un ojo y tiene 85 años. Y lo hice con ese amor y con esa plena certeza que he entregado mi vida a Cristo. No pude ir en ese momento a verla. Terminé el seminario, supe que salió de la operación, regresé a mi casa y yo dije: en 8 días más voy a ir a México, tengo que agarrar mi vuelo para Guatemala. Y dije: voy a aprovechar, me voy a ir un día antes para verla. Llegué un día antes. Cuando llegué no la encontré. Ella había ido al doctor y me dijeron: va a llegar muy tarde. Y donde nos estábamos hospedando, en cuanto supieron que estábamos ahí, un matrimonio llegó que querían saber de Jesús el Cristo. ¿Y sabe a qué hora me desocupé? A las 11 de la noche. No pude ver a mi madre y de ahí volé a Guatemala. No la he visto, pero sé que el Señor tiene control de todo. Él me ha enseñado a creer en Él. Yo he determinado dar mi vida por Él. Y he aprendido que para los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Mi problema ya no es problema. Mi problema ya no es problema. Anhelo volver a México. Y tengo ciertas horas nada más que voy a estar en México. Espero verla, porque de ahí vuelo a Cuba. Y si no la puedo ver, tenlo por seguro que tampoco es problema. Dios tiene control de todo. Amén. Gloria a Dios. Mateo 28, 19. Quiero ver la hora, me gusta ser respetuoso. Amén. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Amas a Dios? ¿Guarda sus mandamientos? Porque aquí hay uno. Aquí hay uno. Nosotros, después de que terminamos de dar el culto el día domingo, como salimos un poquito con hambre, lo terminamos a la 1, ahí nos congregamos y nos reunimos para comer. Y después de que terminamos de tomar un aperitivo, vamos a los parques a evangelizar. Toda la iglesia nos vamos a evangelizar los parques que están cercanos y tomamos los parques más grandes. Y eso es lo que hacemos. Porque anhelamos la venida de Cristo. Yo anhelo que Cristo venga en mis días y sé que se puede cumplir. Gloria a Dios. Amén. Necesitamos en realidad creer lo que Cristo hizo por nosotros. Si en realidad nosotros lo creemos, entonces en realidad se va a cumplir. Yo creo que el Señor puede hacer tantas cosas para México, para Guatemala y para todos los países que estamos aquí reunidos. Señor. Porque lo que Él ha escrito en Mateo 24:14, sé que si se cumple, el Evangelio, Él viene por nosotros. En Apocalipsis 1:7 dice que Él viene entre las nubes y todo ojo lo verá. Yo anhelo verlo cada día más. Dios ha puesto en mi corazón determinar
ser determinante para llevar a cabo todo esto. Sé que muchos de aquí vamos a viajar a Cuba. Yo lo creo que podemos lograrlo. Yo lo creo que podemos lograrlo. Pero creyendo en lo que los hermanos coreanos nos han mostrado. Creyendo en que esto lo podemos cumplir. Amén. Terminé un poquito rápido. Voy a terminar rápido. Me habían comentado que nada más tenía 40 minutos, pero parece ser que se extendió el tiempo. A mí me impresiona algo en 2 de Timoteo. Y este es un ejemplo que yo he tomado. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 3. Tú pues sufres penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y yo asimilo esto. Muchas veces, antes de tomar esta determinación, yo titubeaba y me preguntaba cómo voy a vestir, cómo voy a comer, cómo le voy a hacer para sobrevivir. Pero cuando esto vino a mi corazón, yo me di cuenta que cuando un militar trabaja para el gobierno, al militar le proveen uniforme, le proveen sus armas, le proveen comida y le proveen un salario. Y cuando yo dije, si yo soy un soldado de Cristo, nada me puede faltar. Todo me va a dar Él. Todo me va a dar Él. La cuestión es que el soldado entrega su vida por la nación. Y yo necesito entregar mi vida por Cristo. ¿Amén? Dale un aplauso al Señor. Quiero que me acompañes a mí ahí mismo. 2 de Timoteo 4. Amén. Dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partido está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Ama su venida. Gloria a Dios. Es lo que decía el pastor Jan: a tiempo y fuera de tiempo. Llueva o no llueva, haya frío o no haya frío, haya hambre o no haya hambre, tenemos que salir a compartir esta palabra. Ahora ya no nos desgastamos, haciendo eventos, regalando despensas, regalando ropa. Ahora ya no nos desgastamos. Ahora lo que hacemos es decirle a las personas que ellos tienen un problema,
y que necesita ser solucionado su problema. Que su problema es que están apartados de Dios y la solución es que se reconcilien con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Ese es su verdadero problema de ellos. De todos los que no conocen a Dios, que están apartados de Él. A veces la gente se confunde y la gente te manifiesta y te dice: yo creo en Dios y yo tengo a Dios. Y ves la vida totalmente pecaminosa. Y les dices claramente, Isaías 59, Dios dice que lo único que te aparta de Dios son tus iniquidades y tus pecados. Esas personas que no conocen de Dios necesitan conocer a Cristo. Amén. Amén. Conocerlo como quién, su rey, sacerdote y profeta. Aquel que terminó con Satanás. Y entonces su problema ya no es problema. Y esa gente que en realidad conoce a Cristo, esa gente, cuando viene un arrepentimiento sincero, entonces esa gente da fruto. Da fruto. Porque eso es lo que nos enseña la Biblia. Muchas veces hacíamos la oración de fe, Romanos 10. Y te desgastabas por hacer que esas personas hicieran la oración de fe y no habían entendido nada, ni por qué la habían de hacer. Simplemente por quedar bien contigo o simplemente por hacerla. Pero cuando yo leí en el libro de los Hechos, cuando Pedro da ese mensaje en Hechos 2:36 y dice que se convierte en 3,000, y entonces vienen los hermanos y le dicen a Pedro, ¿verdad? Antes, dice la Biblia que se constrictan, les duele el corazón, porque ellos les dice claramente, le dice Pedro en Hechos 2:36, sepa ciertísimamente pues toda la casa de Israel que a Jesús, a quien vosotros crucificaron al Señor, Dios le ha hecho Señor y Cristo, y se convierte en 3,000. ¿Cuántos mensajes tienes que dar hoy para que se conviertan? Yo siempre he dicho esto: hoy tienes que dar 3,000 mensajes para que se convierta uno. Desgastarte. Pero con este evangelio de la Biblia, lo que yo te puedo decir es que la gente se convierte realmente y se transforma su vida. Se transforma totalmente su vida. Nosotros lo hemos visto en la iglesia. Para mí era desgastante la iglesia. Cuando el pastor, yo digo que el pastor se parecía a un árbol podrido, yo dije: Señor, yo me estaba empezando a podrir. Yo tenía un trabajo secular, salía a las 8 de la mañana de mi casa, que es casa de ustedes, regresaba a las 8 de la noche a mi casa, a las 3 de la mañana me paraba a orar y a hacer estudios, y al otro día a las 8 de la mañana otra vez al trabajo. Y me hablaba un matrimonio: pastor, tengo un problema con mi esposo, ¿qué hacemos? Hermana, vamos, en la noche voy a verte. Venía saliendo de con ella a las 12, la 1 de la mañana, y el problema es que a cada rato me hablaban. Y ya estaba yo pudriéndome. Pero ahora que llegó este evangelio a la iglesia, se fueron todos los problemas. Se fueron todos los problemas. Ya no tengo problemas, ya no tenemos ministerio de matrimonios, ya no tenemos ministerio para jóvenes, ya no. Ya las personas se han transformado todo su ser, han entendido esta revelación y entonces ya no tienen problemas. Y no es que hayan sido ricos de la noche a la mañana, no es que no tengan problemas, no, sino que ya entendieron que en realidad Cristo pagó por ellos y sus problemas ya no son problemas. Y eso es lo más hermoso. Esta palabra, cuando en realidad transforma a las personas, fluye en todos lados. Por varias veces me invitaron a compartir también a varias casas de rehabilitación de jóvenes con adicciones, jóvenes que se drogaban, y yo veía y hacía una encuesta y veía que había jóvenes que ya estaban bien flaquitos,
ya bien mal. Iban y se internaban, volvían a agarrar su cuerpo y salían y otra vez a las adicciones. Y entonces yo me preguntaba y decía, ¿por qué? ¿Por qué no lo superan? ¿Por qué siguen teniendo ese problema? Y cuando este evangelio vino, entonces yo empecé a ir a compartir a esos centros de rehabilitación. Y lo más impresionante que antes salían 100 rehabilitados y 80 volvían a recaer. Pero ahora lo más hermoso es que salen 100 y 80 salen rehabilitados. Amén. Porque ellos entendieron que su problema no era la adicción. Ellos entendieron que su problema era Satanás, el pecado, y que automáticamente quedaban apartados de Dios. Y cuando en realidad este evangelio se les reveló, ellos entendieron que ya no iban a recaer, porque ya sabían dónde estaba su problema. Se les había dado el diagnóstico, pero se les dio la cura perfecta. Eso es lo que hace falta. Por eso las iglesias muchas veces vienen las personas y ahí está el diagnóstico, porque llegan diciendo todo lo que les está aconteciendo en el matrimonio, con los hijos y con todo, y haces el diagnóstico. Pero si no se les da la cura perfecta, entonces salen y no hay un cambio. No hay un cambio, no hay una transformación, porque no se les estaba dando el evangelio original. Se les estaba predicando Biblia, claro que sí. Y yo lo dije muchas veces, yo predicaba también Biblia y amo a Dios, era cuidadoso, pero no había encontrado el núcleo, la esencia de la Biblia. No la había encontrado hasta que los hermanos coreanos, cuando yo vine y encontré el núcleo de la Biblia y empecé a escudriñar las Escrituras, y cada vez más encontraba que Jesús es el Cristo y que Jesús es el Cristo, y toda la Biblia me hablaba de que Jesús es el Cristo. A mí me impresionan los jóvenes cómo se transforman también. Pero se están transformando los jóvenes realmente, no emocionalmente, realmente. Mi hijo un día se acercó a mí y me dijo, papá, es que yo cómo podía, hasta que vino este mensaje pude entender, darle solución al problema de los jóvenes de la iglesia. Porque se acercaban a mí y me decían, estoy pasando por esto, y yo me preguntaba yo mismo, ¿qué le puedo dar de consejo si ni siquiera yo sé qué es lo que tengo yo? Y mi hijo tiene 21 años. Cuando nosotros asistíamos hace 20 años a la primera iglesia cristiana, el pastor tenía mucho que decía, tú vas a ser un campeón, tú vas a ser un campeón. Y mi hijo le encantaba el fútbol. Y el pastor le decía, tú vas a ser un campeón, tú vas a ser un campeón. Y mi hijo se mentalizó. Y jugaba mucho fútbol. Y él quiso siempre ser de los mejores futbolistas. Pero cuando esta palabra llegó a su corazón, él me dijo, Padre, yo pensé que Cristo había muerto para que yo fuera un campeón. Pero ahora lo que he entendido es que Cristo murió para que yo fuera salvo. Amén. Y ahora él comparte la palabra del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Ok, voy a darle tiempo al pastor Lenny. Con esto termino, hermano. Quiero agradecerle a Dios por este tiempo. Me gustaría mucho si puede ponerse un instante de pie y vamos a orar para dar gracias a Dios. Señor, en esta noche, Padre, que tú me has traído a este lugar, Señor, no es casualidad. Eres tú, Señor, el que habla por medio de mí. Te agradezco, Señor, por este tiempo.
Te doy toda la honra y toda la gloria a ti, mi Señor. Amén.